Dice la letra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Puede sentarse, hermano. Hermano, vemos nosotros algo tan lindo y tan maravilloso. No nos dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hermano, qué bueno cuando usted y yo hemos confiado en un Dios bueno, hemos confiado en un Dios grande, hemos confiado en un Dios poderoso, en ese Dios, hermano, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, algo que me llama la atención, hermano, como David estaba tan seguro, hermano, de aquel Dios en el cual él había confiado. Hermano, ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, me llama la atención que dice la palabra en el capítulo 8 de este mismo libro de los Salmos. Dice la palabra: cuando veo los cielos, hermano, dice: obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué hace el hombre para que tenga de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le hiciste poco menor que a los ángeles. Hermano, David está reflexionando y diciendo, hermano, se imagina, hermano, que tan grande es nuestro Dios, hermano, y usted y yo tenemos la bendición, hermano, de permanecer en sus manos. Qué bueno es el Señor. Le digo a mis hermanos, hay algo, a mí, hermano, me llama la atención un coro, hermano, y cuando nosotros cantamos con el entendimiento, hermano, y dice, hermano, el coro dice: el cielo es el trono de mi Dios, la tierra es la estrada de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mire, dice, mi pequeño corazón su templo. Hermano, qué maravilla, hermano, de verdad saber de que usted y yo, hermano, siendo tan pequeñitos, siendo tan insignificantes, tenemos a un Dios grande, un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda, un Dios que pelea nuestra batalla. Y si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, qué bueno es saber y entender que hay un Dios que nunca nos deja, hay un Dios que nunca se aparta, hay un Dios que vivamos lo que vivamos, Dios siempre va a estar ahí. En el momento que usted y yo necesitamos, ahí está Dios con cada uno de nosotros. Hermano, no hay nada mejor que confiar en nuestro Dios. Hermano, de verdad, déjeme decir, hay unos que confían en príncipe, otros que confían en el presidente, otros que confían en diputados. Usted y yo, nuestra confianza tiene que estar en aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios, hermano, de verdad, que de verdad nos puede sacar adelante en el problema que estemos. Clamamos a Dios y de ahí Dios nos saca. Hermano, vemos nosotros y podemos ver cuántos casos, hermano, de verdad, como gente ha estado en problemas grandes y de ahí de esos problemas Dios los ha levantado, Dios los ha sacado. Se imagina, yo me pongo a pensar, hermano, de verdad, el proceso que atravesó Jonás. Hermano, dice la palabra, cuando usted lee, hermano, el proceso de Jonás, en el capítulo 3 del libro de Jonás, dice la palabra, hermano, que Jonás, usted sabe que por desobediente, hermano, por no querer hacer las cosas, hermano, por rebelde, hermano, Jonás tuvo que pasar un proceso duro, difícil. Y si usted lo lee detenidamente, hermano, dice la palabra, se la voy a un poco parafrasear, hermano, pero dice la palabra, hermano, que él le entraron agua hasta sus entrañas. ¿Se imagina usted cuánto, hermano, proceso pasó Jonás en ese momento? Dice que las olas lo revolcaron, dice la palabra. Hermano, yo le decía a mis hermanos, de verdad, yo sé que aquí solo santos hay. ¿Cuántos han ido a la playa? No digo en estos días, hermano. Nunca han visitado la playa, son los santos de aquí. Mire, hermano, hay gente que se eleva tan santa que se quiebra. Sin embargo, hermano, ir a la playa no es malo. El detalle es ir al nivel del mundo. Sin embargo, hermano, mire, alguna vez lo ha arrastrado alguna ola. Es bien difícil, hermano, cuando le arrastra la ola, hermano, usted no sabe si va para arriba o va para abajo, y usted, hermano, de alguna manera, pero algo, hermano, que debemos de entender, que aunque nos arrastre una ola, hermano, usted sabe que sea, hermano, si busca para arriba o para abajo, vaya a la arena y se va a poder parar. Pero, hermano, si usted analiza la palabra, dice que Jonás lo arrastraron las olas, pero lo arrastraron en el fondo de la mar. ¿Se imagina usted la angustia que sentía este hombre y todo el proceso que atravesó y todo lo que pasó? Dice la palabra que las algas se le enredaron en su cuello, dice la palabra. Bueno, mire, algunos han ido a Pulo. Yo solo Cale Santo le miro a ustedes, hermano. Ustedes no es un vago. Y gracias a Dios que solo en la iglesia pasan. Bendito sea Dios que del trabajo a la iglesia y de la iglesia a la casa. Hermano, pero mire, alguna vez que ha ido a Pulo, hermano, usted,
llega, hermano, y hay unas algas ahí en eso. O sea, yo no estoy poniendo la referencia de Apulo porque no hay otro lago, hermano. Pero, hermano, cuando usted llega a un lago, hay algas que se le enredan en el pie, hermano, y hay gente que se ahoga por eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esas algas no lo dejan salir. Dice la palabra que Jonás se le atravesaron, se le enrollaron en el cuello, dice la palabra. Hermano, póngase a pensar, hermano, si cuando ese pez se tragó a Jonás, esa fue una bendición grande para Jonás. La angustia que Jonás tenía, hermano, era tan dura, hermano, que cuando el pez se lo tragó, él sintió un alivio. Sin embargo, hermano, se imagina usted, dice la palabra, que allá dentro del pez, hermano, él dice la palabra, hermano, que se doblegó ante Dios, que le pidió a Dios y arrodilló lo que sea, hermano, pero se humilló ante la presencia de Dios, hermano, y de ahí Dios lo levantó, de ahí Dios lo sacó. Es que Dios nunca nos ha dejado, hermano, nunca nos ha desamparado, aunque bien así hagamos las cosas bien o las hagamos mal, Dios nunca se apartará de nosotros. Ahora, ¿por qué no vamos a creer en ese Dios tan grande? ¿Por qué no vamos a creer en ese Dios tan poderoso? Hermano, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, déjeme decirle, hermano, que nunca hemos perdido cuando hemos depositado nuestra confianza en Dios. Decía David, hermano, unos confían en carros, otros en caballos. Pero nosotros decíamos, en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, y nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuántos procesos hemos pasado? Pero ha sido Dios el que siempre nos ha levantado, el que siempre nos ha dado la fuerza para volver a levantarnos, hermanos. Hay procesos duros en la vida, de los cuales que algunas veces pensamos que ya no nos vamos a levantar. Sin embargo, ponemos la confianza en aquel que nos llamó, y aquel que nos llamó, hermanos, es fiel y es verdadero, y Él ha prometido llevarnos al otro lado. Y si Él ha prometido llevarnos, es porque Él nos va a llevar al otro lado. Mire, hermano, hay desiertos que son bien difíciles, hay desiertos que son duros. Sin embargo, hermano, sabemos nosotros que el desierto no es para quedarse ahí, el desierto no es para morirse. El desierto, hermano, es un transporte, es un camino para poder llegar a un mejor lugar. Ahora, hermano, déjeme decirle que aunque es difícil, hermano, de la mano de Dios esto nos vamos a hacer victoriosos. Al grado de la mano de Dios esto nos vamos a vencer. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios, pero tenemos que creerle a Dios, hermano. Y vemos muchos de nosotros decimos, hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, y de verdad muchas veces hacemos esas promesas nuestras. Sin embargo, hermano, si usted analiza lo que dice el Salmo 23, y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es cierto, Jehová es nuestro pastor, pero para que, hermano, de verdad usted y yo sea apacentado, usted y yo tenemos que ser ovejas. Sin embargo, lastimosamente muchos de nosotros ya, hermano, hemos renunciado al pastoreado, hemos renunciado a ser ovejas. Sin embargo, hermano, Dios ha sido tan bueno que Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado. En los momentos más difíciles puede ser que su mamá y su papá se vayan, pero Dios nunca se va a ir, nunca se va a apartar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como el fin del mundo lo ha sido, todavía Jesús está con cada uno de nosotros. Pero es necesario confiar en Dios. Es necesario entregarle nuestra vida a Dios. Es necesario entender y comprender de que, hermano, de verdad nuestra vida sin Dios no vale nada. Nuestra vida sin Dios, hermano, déjeme decirle que, hermano, que dice la palabra que nosotros, mire, siquiera hubiéramos sido nada. Siquiera hubiéramos sido nada. Pero dice la palabra que éramos menos que la nada, dice la Biblia. Hermanos, pónganse a pensar, hermanos, que pusieron en la nada en una balanza aquí, y a usted lo pusieron en este otro lado. Y dice la palabra que pesaba más la nada que nosotros. Miren, hermanos, si ahora usted y yo, hermano, tenemos valor. Antes no valíamos nada, antes de verdad, hermano, miren, no valíamos nada. Algunos éramos borrachos, otros eran prostitutas, otros homosexuales, otros ladrones. ¿Y qué no éramos nosotros? Pero qué bueno que Dios, hermano, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo lo que usted y yo hacíamos mal, Dios vino, hermano, y nos levantó, nos rescató. Dios vino, hermano, de verdad dice la palabra que nos sacó del polvo, sacó del muladar, hermano, al menesteroso, dice la palabra, hermano, y nos sentó en silla de príncipe, que ahora nos ha dado, hermano, un nombre nuevo. Ahora qué bueno que Dios ha sido bueno, ha sido glorioso con cada uno de nosotros.
Dios. Toda la vida. Hermano, tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, hermano. Decía mi hermano, qué bueno, si estamos pasando un proceso hay que ser agradecidos. Si estamos siendo bendecidos hay que ser agradecidos con Dios también. Porque hay gente, hermano, que solo en el proceso, hermano, se acerca a Dios. Solo en el proceso se acerca a Dios. Pero media vez va pasando el proceso y se apartan de Dios. Ahora, hermano, me pongo a pensar yo y digo, hermano, y como Dios lo que quiere es que estemos cerca de Él y usted solo en el proceso se acerca, ya sabe usted a lo que se atiene. Ya sabe usted qué es lo que necesita, hermano. Sin embargo, hermano, qué bueno que usted y yo nos acercamos a Dios en todo momento. De verdad estamos de la mano con Dios en las buenas y en las malas. Qué bueno que usted y yo, hermano, hemos declarado que Dios es nuestro amigo. Hermano, ahora, sin embargo, cuando usted y yo tenemos un amigo, el amigo está, hermano, a usted le pasa un problema, usted viene, se acerca y le dice, mira, me pasa esto y esto y esto y esto. Ahí está el amigo para desahogarse. Pero también cuando usted tiene victoria, pero también cuando usted tiene alegría y tiene bendiciones, también se acerca con el amigo a decirle, fíjate que gané esto, fíjate que lo otro. Ahora, hermano, hay mucha gente que se acerca a Dios o solo cuando no tiene nada, o solo cuando tiene. Mire, hermano, porque hay gente que los procesos lo alejan de Dios. De verdad, hermano, hay gente, hermano, que de repente un chambre dice, no, yo para esa gracia mejor no llego a la iglesia. Yo para esa gracia mejor aquí me quedo. Para estar así peleando, para estar así, mejor, hermano, déjeme decirle algo. Es que Dios nos llamó a batalla. Dios nos ha llamado desde el momento en el libro de Génesis. Dice la palabra que Dios puso enemistad entre el diablo y nosotros. Usted y yo tenemos que entender de que estamos en batalla, estamos en guerra. Hermano, no podemos estar nosotros pensando de que las cosas aquí van a ser fáciles. Sin embargo, hermano, qué bendición saber que aunque vengan los procesos, hay un Dios que nunca nos ha dejado. Hay un Dios que siempre está ahí. Hay un Dios que, hermano, nunca nos ha desamparado. En los momentos difíciles todo se va. El único que se queda se llama Dios. Y decía David, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todos Jehová nos recogerá. Se puede ir la mamá, se puede ir el papá, hermano, pero Dios nunca se va a ir. Mire, hermano, llega un momento cuando estamos en el quirófano, llegamos, hermano, y de repente llegan los doctores y dicen, mire, aquí no puede entrar ni la mamá ni el papá, no puede entrar nadie. Solo está el doctor, usted y hay alguien que no lo puede sacar. Ese hermano no lo puede sacar, ese hermano es omnipresente, es omnipotente, a donde quiera que usted y yo estemos, ahí está Dios. Hermano, qué bueno es saber, hermano, de que puede ser que a alguien no lo tenga visible, no tenga un familiar visible, pero hay uno que es invisible, pero escucha, pero hay uno que es invisible que está con nosotros. En ese momento que yo le pedimos, ahí está Dios con nosotros. Pero necesitamos también, dice la palabra, confiar en Dios. Miren, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Cuando hemos depositado nuestra confianza en Dios, no importa el diablo que se levante, no importa el brujo que se levante, no importa lo que se levante, hermano, dice la palabra, hermano, que allá estaban los israelitas, la gente de batalla, los guerreros de Israel, allá estaban, hermano, en línea, dice la palabra, estaba una línea de israelitas, pero al otro lado había una línea de filisteos. Había una línea de filisteos, dice la palabra, hermano, y mire, póngase a pensar, aquellos hombres preparados en batalla, hermano, preparados en guerra, aquellos hombres bien armados y haciendo fila, pero, hermano, había un hombre que lo tenía, hermano, temblando. Había un hombre, hermano, que de verdad decía, vamos, está bueno, levanten uno, tráigame uno, decía, y ese va a pelear conmigo, y si me vence, nosotros les vamos a servir a ustedes, pero si yo lo venzo, decía, ustedes nos van a servir a nosotros. El detalle, hermano, que el muchacho estaba algo comidito. El detalle es que el muchacho no estaba desnutrido como muchos cristianos de hoy en día, que para el hermano vivimos todos desnutridos todo el tiempo. Nuestro hombre estaba bien comidito, dice la palabra que era bien grandote. Y hermano, y los hermanos de David le tenían miedo. Los soldados que estaban ahí le tenían miedo. Y cuando David llegó, hermano, y vio el revoluto que estaba pasando ahí, y vio que estaba pasando algo, hermano, a él lo había mandado dejarle panes a sus hermanos. A él lo había mandado, hermano, a llevarle comida a sus hermanos. Sin embargo, hermano, él comenzó a preguntar, Dios le bendiga a usted que solo le preguntó, anda. No, pero para los
bueno, hermano, para lo bueno es necesario que seamos preguntones. Cierto. Mire, de verdad, hermano, algo no entiende de la palabra. Busquen, hermanos, a sus amigos, le va a ayudar. Busquen, hermano Carlos, ahí está, le va a ayudar. Busquen, hermano Manuel, ahí le va a ayudar, hermano. Pero hay gente que no pregunta, hermano, y se queda mejor, le da vergüenza preguntar. Y miren, yo le voy a decir algo, mejor ser ignorante una vez en la vida y no ser ignorante toda la vida. No, usted metida en lo que no tiene que meterse, anda. Metida en la vida de los hermanos, no, usted, hermano, cuando de verdad, y dice la palabra que David comenzó a preguntar que qué estaba pasando en ese lugar, que qué era lo que estaba aconteciendo, hermano, y de repente cuando comenzaron a decirle lo que estaba pasando, hermano, se imagina usted, hermano, este hombre, David, este jovencito, hermano, se llenó quizás de ira, se llenó de indignación, de ver el montón de hermanos ahí, hermano, y nadie se movía. El montón de cristianos y nadie tiene valor de hacerle frente. Un montón, hermanos, pero todos miedosos, todos temerosos, todos medrosos y fusilánimes. Desgraciados, aleluya. No estoy hablando en inglés, así dice la Biblia. Pero nunca lo he leído, hermano. Dice la palabra que todo el medroso y fusilánime que se regresa, dijeron. Aquel miedoso que se vaya, no vaya a hacer que apoque el pueblo, el corazón del pueblo, dijo. Sin embargo, aquellos estaban, hermanos, temerosos, estaban, hermanos, pensando, es que no me está bien grandote, es que si no le vamos a poder pegar. Entonces aquella gente, sin embargo, dice la palabra que David llegó y dijo, ¿y cómo es posible que este lo está amedrentando? ¿Cómo es posible que este hijo del diablo los está haciendo temblar, los está haciendo retroceder? Unos quizás estaban asustados. Sin embargo, llegó, hermano, a donde Saúl, y Saúl dice la palabra, hermano, que le dijo, mira, ese hombre te va a matar. Ese hombre, no, hombre, mira, vos está bien bicho, está bien chiquito, porque era pequeño David, hermano, y mira, y este hombre experimentando en guerra, mira, le dijo, te voy a dar, tomá, ponete esto, tal vez algo te va a ayudar. Algo te va a ayudar, y le pusieron en la vestimenta, dice la palabra que ni caminar podía David. Hermano, es que tenemos que entender algo, hermano, de verdad, la estrategia de Dios es una estrategia original con cada uno de nosotros. Hermano, Dios va a bendecirnos como a Él le place bendecirnos. No cree usted, hermano, que aquel porque rezó 3 Padres Nuestros a usted le va a servir. Hermano, mire, hermano, yo le voy a decir algo y a mí me dio risa. Me dio risa, hermano, porque andaba en el trabajo allá, hermano, y de repente dijo un muchacho que andaba ahí, hermano, conmigo, dijo, no, dijo, lo que pasa es que ese endemoniado, dijo, con 10 Padres Nuestros, dijo, se va. Y dijo, si está bastante fuerte, con 20. Dijo, lo que le quedé de dientes, hermano, como que no está muy normal, hermano. Si es que este volado no es rezo, hermano, no es que vamos a ir a decirle que, hermano, de verdad, déjeme decirle algo, hermano, no necesitamos hacer tanto, hermano, si solo con la palabra que Dios soltemos, esa palabra tiene poder, hermano, ¿por qué? Porque el poder no está en nosotros, el poder está en aquel que los llamó, el poder está en aquel que los envió, hermano, que nos delegó ese poder, hermano, de verdad, pero necesitamos tener ese poder con nosotros. Mire, hermano, no ande pensando usted, hermano. Mira, hay mucha gente, Dios nos ayude, hermano. Hay mucha gente, hermano, que anda imitando hasta lenguas. Yo tuve un momento, hermano, que teníamos llena la iglesia y a mí lo que me llamaba la atención, hermano, que todos tenían la misma lengua. ¡Todos! Y mire, hermano, ¿y sabe qué pasaba? De repente se levantaba una hermana y comenzaba a tocar a una y comenzaba a danzar. Tocaba a la otra y danzaba. Yo decía, quizás esta es la única que tiene el conector para conectarlas a todas. No, hermano, de verdad, si quien nos conecta es el Espíritu Santo a nosotros. Usted no necesita, hermano, que anden empujando a otras para que usted también agarre el fuego, no. El fuego viene de ahí arriba. El fuego, hermano, tenemos que tenerlo cada uno de nosotros, hermano. De verdad, hermano, tenemos que de verdad entender de que esto es original en nuestra vida. Dios, así como le ayuda el hermano Manuel Girón, le puede ayudar al hermano Carlos Mari. Así como le ayuda el hermano Carlos Mari, le puede ayudar al hermano Jesús Emilio. Es que ese mismo Dios adoramos, hermano. No cree usted que el Dios que yo adoro es más chiquito que el del hermano Jesús Emilio. No. Ese mismo Dios que adora a mi hermano, ese mismo Dios adoramos nosotros. El detalle es con qué, hermano, cómo nos metemos con Dios. Aleluya. El detalle es cómo le buscamos y cómo le creemos a Dios. Ahora dice la palabra que David dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso tiene temblando a toda esta gente? No, hombre, le dijo, no, yo lo voy a ir a matar, yo voy a acabármelo. Yo me imagino, hermanos, que Saúl se reía de David.
Yo me digo que decía, y le daba lástima, quizás decía, no, este David lo va a matar Goliat, no, si está bien chiquito y mire el tamaño Goliat, y hermano, incluso los hermanos de David le dijeron, ¿y a vos quién te ha llamado? Si a vos te mandaron a dejar la comida de nosotros. ¿Y a qué andas inventando? Sin embargo, aquel hombre sabía quién había creído. Aquel hombre sabía, hermano, y cuando estaba hablando con Saúl le decía, no, ese hombre yo me voy a encargar de él. ¿Por qué? Porque ese hombre no es más grande que un gozo de lo que yo mataba allá. Aunque se le mirá, le dijo Saúl, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, cuando yo cuidaba el ganado de mi padre, si se levantaba un oso o se levantaba un tigre o lo que sea, un león, y yo lo mataba en el nombre de Jehová. Y el circunciso no es más grande que esos animales. Hermano, qué bueno cuando usted y yo hemos confiado en un Dios poderoso. Qué bueno cuando usted y yo hemos confiado en ese Dios de los cielos. Hemos confiado en ese Dios, hermano, que a su voz tiembla la tierra. Y le dijo Goliat, y tú vienes a mí como que yo fuera perro, con palos. Y no le dijo, no necesito nada. Yo nomás vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nomás vengo en ese nombre. Hermano, mire, déjeme decir algo. A mí me llama la atención que David recogió 5 piedras. Hay muchas teorías de eso, hermano. Unas, hermanos, que son las piedras de la oración, la piedra de esto y la piedra de lo otro. Otros dicen, hermano, que las otras piedras eran para otros gigantes. Pero me llama la atención que recogió 5 piedras y le bastó solamente una para matar a Goliat. Cierto. Hermano, es que el detalle no es que usted le va a ir a meter sal al endemoniado y después le va a meter aceite en la boca y después le va a meter un cinto que se lo trague. No, hermano, si con solo las palabras basta. Si hay autoridad, eso es más que suficiente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, David había entendido de que así como Dios le había dado la fuerza para matar al oso, para matar al león, también Dios le iba a dar la fuerza para matar a ese incircunciso que estaba asediando al pueblo de Israel. Necesitamos confiar en ese Dios poderoso. Necesitamos entender que aunque todos se vayan, aunque todos se aparten, aunque todos nos dejen, hay un Dios poderoso que nunca se va a apartar. Hay un Dios que nunca nos va a dejar avergonzados. Hay un Dios que si usted y yo le creemos, hermano, de verdad ese Dios tiene poder para hacer lo que usted, hermano, tenga valor de creerle. El detalle es que a veces, hermano, decimos, ¿y si no los ayudo? Y si no, mejor no vaya, hermano. Mire, de verdad, si está pensando que a ver si va a pasar, mejor no vaya. ¿Sabe por qué? Porque los incrédulos no le caen bien a Dios. No, hermano, los incrédulos no le caen bien a Dios. Se imagina usted, le voy a poner un ejemplo así pequeño. Se imagina usted, hermano, que de repente diga, mire, yo quiero ir allá al centro, pero no tengo cómo ir. Yo le digo, mire, yo ahí tengo la moto, si usted quiere que lo lleve el hermano Ari. Y usted dice, y ese hermano me va a llevar. Si ese ni manejar su vida puede. ¿Y cómo me va a llevar? Y usted todo arrogante, ¿usted cree que el hermano Ari va a llevarlo con un gran gozo? Si usted lo está abochornando, muchas veces así queremos abochornar a Dios. Hermano, creemos que Dios no está capacitado para ese problema, no está capacitado para sacarnos adelante. Déjeme decir, hermano, que aquel que es incrédulo no agrada a Dios. Aleluya. Si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que creerle. Porque si no creemos, no vamos a ver a Dios, hermano. Tenemos que entender de que ese Dios que usted y yo adoramos, ese Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios sublime, es un Dios, hermano, que es capaz de lo que sea por usted y por mí. Aleluya. Porque vino a dar su vida por usted y por mí, hermano, que no valíamos nada. Con que se arregló Dios, hermano, para venir a ver a usted, hermano, que ahí está todo, hermano, así como que quiere y no quiere. Mire, hermano, hay algo que me llama la atención, es que muchas veces nosotros, hermanos, somos tan incrédulos. Hay veces la gente de afuera es más crédula que nosotros. ¿Cierto? Sí, de verdad, hermano, y se lo puedo ver a través de la Biblia. Dice la palabra, hermano, que mandaron unos espías, hermano, a que fueran a vigilar a Jericó.
a que fueran a vigiar, hermano, y estos espías llegaron y había una mujer que era ramera, dice la palabra, y esta mujer conocía el Dios que andaba con ellos. Esta mujer sabía, le dijo: mira, ese Dios que anda con ustedes, ese Dios tiene temblando a todo Jericó, ese Dios, yo sé que nos van a acabar, pero algo te voy a decir, le dijo: no te vayas a olvidar de mí cuando Dios le dé la victoria. No se vayan a olvidar de mí. Miren, acuérdense de que yo tengo familia, tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos. Acuérdense de mi familia. Y, hermano, y la gente de Jericó, era gente, hermano, era gente enemiga de Jehová. ¿Se imagina usted, hermano? Hay gente, hermano, que sabe el Dios que usted y yo adoramos, hermano, y los que no sabemos somos nosotros muchas veces. Llamen al hermano Elías para que venga a orar por el enfermo. Dice: no, ese hermano tiene poder, tiene fuego. Cuando cantan los pueblos tiene fuego. Y la gente sabe que hay fuego en nosotros. Si el que no sabe es el hermano Elías, a saber si se va a sanar, mejor no voy. A saber, no vaya a ser que en vez de sanarse me lo lleve. Miren, de verdad, hermano, muchas veces que ponemos mano y en vez de sanar, mejor se lo lleva más rápido, Señor, hermano. Aunque eso es una bendición, algo que la gente no sabe, hermano. Sin embargo, bueno, déjeme decirle que nadie quiere que a un enfermo se muera. Ahora, sin embargo, esta gente, hermano, esta mujer, hermano, dice la palabra, esta ramera, hermano, sí creía en el Dios poderoso que andaba en medio de ellos. Si los que no creían eran los espías. ¿Cierto? No, nosotros vimos que allá había una tierra que fluía leche y miel. Pero también vimos unos grandes gigantes y nos miramos como langostas en medio de ellos. Hay gente, hermano, dentro del evangelio que es más incrédula que los mismos inconversos. Tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso. Amén. Un Dios grande, un Dios sublime, un Dios maravilloso, un Dios, hermano, que lo ha dado todo por nosotros. Un Dios, hermano, que no importa que sea a las 2 de la mañana. No, pues pastor, si usted le habla a las 2 de la mañana, no todos le contestamos. Si usted le habla a las 3, hay unos que están roncando, hermano. Pero hay un Dios que si usted se levanta a la 1 de la mañana, ahí está ese Dios. ¿Cierto? Hay un Dios que son las 11 de la mañana y ahí está ese Dios. No importa que esté haciendo un gran solazo, ahí está Dios. Pero necesitamos de verdad creerle a ese Dios. Y ¿sabe qué nos dice la palabra? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Mire, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Porque estamos nosotros, hermanos, aquí en este lugar, porque hemos creído que ese Dios poderoso, ese Dios grande, nos ha sacado en victoria muchas veces. Dios nos ha librado de grandes batallas. Hermano, ahora el detalle es que hay mucha gente que no ha entendido eso todavía. Aleluya. Sino que, hermano, hay gente que anda viendo solo el error del hermano, el error de la hermana, para poderse tirar. Yo le digo a los hermanos, hay muchos jonases a veces dentro de las congregaciones. Eso es cierto. Sí, hermano, de verdad hay muchos jonases. Ya le voy a decir por qué. Dice la palabra, hermano, que cuando encontraron a Jonás, ¿cómo lo encontraron? Dormido, dice la Biblia. Levántate, dormidor, le dijeron. A ver a tu Dios, tal vez el Dios que vas a tener, ese tal vez nos ayuda. Porque que nosotros estamos adorando a todos los dioses no nos han servido. Y dijo: no, yo soy de allá, de la, ¿cómo se llama? Puerta al cielo. Jesús está a las puertas, de ahí soy yo. No, ahí me congrego, pero ahí hay un pastor así bien bicho, pero tiene poder, tiene fuego de Dios ese bicho. El Getsemaní. Pero ahorita déjenme dormir que tengo sueño. Levantate, tal vez ese Dios que ustedes adoran, tal vez ese Dios nos puede salvar. Ahora yo le pregunto algo: ¿Jonás sabía que tenía un Dios poderoso o no sabía? Sí, sabía. Jonás sabía quién adoraba. Pero, hermano, algo que me llama la atención es que cuando Jonás se levanta, lo logran levantarlo, levantarte, quitarte de aquí, anda a adorar a tu Dios. Y dijeron: no, hombre, yo soy el problema, hombre, tírenme, aviénteme y ya van a ver que el mal se va a calmar. Yo digo algo, hermano, ¿y por qué no se agarró del pelo y se sacó el solito? Pues hay gente que ojalá anda buscando que alguien lo empuje. No, y yo me fui porque el hermano Carlos Mario siempre bien bravo predica. Solo a mí me tira. No, yo me fui porque ese hermano Jesús Emilio siempre anda por ahí. Mira, solo a mí me agarraba. ¿Cierto? Hay gente, hermano, que anda buscando quien lo aviente. Aviéntese usted solito. Si usted no está agradecido, aviéntese solito. De andar buscando compadres que lo avienten. No, nosotros tenemos que estar seguros de que ese Dios que nos ha sacado en victoria, ese Dios que nos ha sacado el oro, ese Dios, hermano, de verdad nos va a sostener con su mano poderosa.
Hermano, es que a nosotros no nos ha llamado ningún pastor, nos llamó aquel que creó los cielos y la tierra, y nos llamó, dice la palabra, de la tiniebla a su luz admirable, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Mire, yo me pongo a pensar, hermano, y digo yo, hay ancianas que tienen años de estar en la misma iglesia. Y hay mucha gente, hermano, que anda como saltamonte de un lado para otro, en ningún lado hay cabida. Usted y yo, hermano, de verdad, si hemos creído en ese Dios poderoso, no nos vamos a mover, porque sabemos que el Dios que nosotros adoramos, ese Dios tiene poder, y si tenemos problemas, hay un Dios al cual podemos acudir, hermano, y ese Dios siempre está dispuesto para nosotros. Ese Dios que usted y yo adoramos, ese Dios no está dormido. Ese Dios está ahí dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a ayudarnos. En el momento que usted y yo clamemos, en ese momento Dios responde. El detalle, hermano, es que nosotros muchas veces queremos que nos responda a nuestra manera. Muchas veces queremos que Dios responda a nuestros caprichos. Y hermano, Dios sí responde caprichos. El detalle, hermano, son las consecuencias de los caprichos. Así como cuando usted dice, no, hombre, no toques ahí, te vas a quemar. Es que yo quiero tocar, dice el niño. Te vas a quemar, no toques ahí. Es que usted no me lo quiere dar. Y cuando el detalle, hermano, que se da cuenta que se quema hasta que toca. Así hay muchos cristianos, hermano, de verdad, diciéndole, Señor, dame esto, Señor, ayúdame con esto, Señor, provéeme esto. Y hermano, Dios sabe que nos va a hacer daño, y Dios sabe que lo que nosotros queremos no es para nosotros, y sin embargo, hermano, Dios tiene que cumplir nuestro capricho. Cierto. Para que entendamos. Entonces el niño, cuando ya sabe, hermano, que no puede tocar ahí porque se quema. Así hay muchos cristianos, hermano. Hay algunos, hermanos, que ya saben que quema, siempre meten la mano. Dios los ayude, hermano. Sin embargo, dice, los que confían en son como monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, mire, desde ahora y para siempre. Dios ha sido ayer, es ahora y lo será mañana. Ese Dios no cambia. Tenemos un Dios poderoso que no cambia. Tenemos un Dios poderoso que no se hace viejito. Un Dios, hermano, que su poder no se ha calmado. Su poder no ha mermado, hermano. Mira, hermano, algo que me llama la atención. Jesús mismo dijo, cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. Hermanos, de verdad, porque los discípulos se le quedaban viendo a Jesús y miraban que Jesús levantaba los cojos, y miraban que Jesús, hermano, le daba vista a los ciegos, y miraban que Jesús hacía grandes hazañas, grandes milagros, y ellos se quedaban asombrados. Pero Jesús les dijo, no se olviden de esto, cosas mayores van a hacer ustedes, le dijo, que estas. Le pregunto algo, ¿se cumplió eso o no se cumplió? Se cumplió. Lea el libro de los Hechos despacito y se va a dar cuenta, hermano. Y se va a dar cuenta que dijeron, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jehová levántate y anda. Hicieron como 40 estaciones igual a nosotros. Ahí vamos a venir a orar todos los martes, hermano. Todos los martes, hermano. Y una tos tiene y la tos no se le quita, y los martes tienen que orar. En el nombre de Jesús levántate y anda, dijeron. Hermano, dice la palabra que cuando los enfermos, hermano, estaban en sus casas y se daban cuenta que Pedro iba a pasar por ahí, hermano, solo los sacaban los enfermos, y con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Y dice el coro, y no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu Santo, era porque en Pedro había un poder grande. Hermano, dice la palabra, hermano, que los pañales, los mantos, las ropas de aquella gente se la pasaban y los enfermos sanaban. Hermano, póngase a pensar, hermano, de repente una predicación bien larga, así, hermano, así como la que no le gusta a usted. Está diciendo, y hermano, ya casi tiene los 40, tiene que bajarse rapidito de ahí. Dice la palabra, hermano, que Pablo estaba predicando la palabra, y así, hermano, así como usted, hermano, que rápido se aburre de los mensajes, así como usted que rápido dice la palabra, que un tico estaba sentado en la segunda planta, y de repente, hermano, pero no era un mensaje así como ahorita, flash, no, era un mensaje, hermano, de toda la mañana, de toda la tarde. Le dio sueño, hermano, y se cayó al primer piso, y se murió, dice la Biblia. Santo.
y se murió. Ahora dice la palabra que Pablo llegó y lo resucitó, hermano. O sea, el poder sí estaba en aquella gente. O sea, hermano, de verdad, las cosas mayores de las cuales Jesús habló sí estaban aconteciendo. Sí estaban pasando cosas maravillosas. Hermano, dice la palabra que Tabita también era una mujer, hermano, que trabajaba, que le servía a Dios y le servía a la gente, pero de repente un día dejó de respirar. Y fueron a llamar al hermano Pedro. Y Pedro, hermano, con el poder de Dios, también levantó a aquella mujer. Yo le pregunto algo: ¿a cuántos ha levantado usted? ¿A cuántos hemos levantado nosotros, hermano? No, hermano, si está medio caído, lo termina de botar usted. Sí, hermano, de verdad. Si está medio caído, que está como que quiere, no quiere, usted le termina de dar la patada para que se salga mejor y lo termina de matar. Hermano, el detalle es que Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que nos hemos apartado. Dice que soy como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que de verdad tenemos que estar firmes en el Señor. No dejar de creer que Dios es un Dios poderoso. No dejar de creer de verdad, hermano, que si le ponemos fe, hermano, Dios hace la obra. Ahora, mi hermana que está celebrando esta acción de gracia está agradecida. ¿Por qué cree usted que está agradecida? Porque Dios ha hecho alguna obra en su vida. Mire, hermano, porque Dios se ha glorificado su vida. Mire, estaba oyendo algo, hermano, que mire, hermano, las cosas que de verdad le interesan, ustedes le tienen que quedar. Pero, hermano, hay mucha gente que anda buscando milagros y milagros y buscando milagros y no se da cuenta que hay un milagro todos los días en su vida. Hermano, de verdad, si mire, con el hecho de respirar de nuevo, eso es un milagro de vida, hermano. Y ya estamos acostumbrados, hermano, y pensamos que es obligación que Dios nos dé el oxígeno para poder respirar. Eso es muy cosa suya. Pero usted y yo, hermano, tenemos que estar agradecidos con solo el hecho de despertarnos un día más. Con solo el hecho, hermano, de que ahora son las 12 y se terminó la misericordia. Ya a las 12:01 hay una misericordia nueva. Estrenamos todos los días, hermano. Dios se glorifica todos los días en nuestra vida. Dios hace milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro en nuestra vida. Cosas que muchas veces, hermanos, pasamos desapercibidos. Pero Dios siempre está allí. Pero Dios siempre está guardándonos, cuidándonos. Hermano, yo me pongo a pensar y digo, yo, hermano, yo ando en la moto. A saber cuántas veces me hubieran cafeteado ya, hermano. Pero Dios ha sido lindo y me ha guardado. Dios ha guardado a cada uno de los. Mira, hermano, es bien peligroso andar en moto. Sin embargo, yo le digo, Señor, en tus manos voy. Si regreso, pues contigo vengo. Usted me guarda y también hay que ser prudente, hermano. Hay gente que ora, hermano, pero anda como que es loco. También, hermano, Dios no puede, hermano, de verdad, no podemos tentar a Dios. No tenemos que, de verdad, somos cristianos, tenemos que dar la medida. Yo soy hijo de Dios, yo me voy a ir aquí en este barranco, a que Dios me ayude. No, hermano, dice la palabra, hermano, que al Señor tu Dios no lo vamos a tentar. Aleluya. No podemos tentar a nuestro Dios. Señor, hermano, que Dios es fiel con cada uno de nosotros, hermano. La verdad es que deberíamos estar agradecidos todos nosotros con Dios. Debemos de entrar, dice el Salmo 100, hermano, todos los días debemos de entrar por esas puertas con acción de gracia, por sus actos con alabanza. Alabarle y bendecir, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor le bendiga a cada hermano que pasó el tiempo.